Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más al canal. Antes de arrancar con esta auténtica bomba sobre el mercado de fichajes, os quiero pedir un pequeño favor. Si todavía no estáis suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Dejad un buen me gusta y decidme en los comentarios qué haríais vosotros en el lugar de Isaac del Toro. ¿Firmaríais ya la renovación a largo plazo con el UAE? ¿O esperaríais para ver cómo encaja el fichaje de una nueva joya en la estructura del equipo? La noticia que acaba de estallar en las últimas horas promete alterar por completo el panorama del ciclismo internacional y la planificación interna del conjunto emiratí de cara a las próximas temporadas. Mientras el prodigio mexicano continúa analizando detenidamente cada escenario junto a sus representantes antes de estampar su firma en un nuevo contrato, la directiva del UAE Team Emirates ha dado un golpe sobre la mesa en una operación estratégica que llevaba gestándose en absoluto secreto. El equipo liderado deportivamente por Tadej Pogačar ha decidido apretar el acelerador para asegurar cuanto antes el traspaso del gran fenómeno francés del momento, Paul Seixas. No se trata de un simple rumor veraniego ni de especulaciones sin fundamento. Una filtración decisiva ha salido a la luz y revela por qué los despachos del UAE están trabajando a marchas forzadas para cerrar el acuerdo y, al mismo tiempo, aclara las razones por las cuales Isaac del Toro prefiere mantener la calma y no precipitarse. Según han revelado fuentes cercanas al mercado ciclista internacional, el acercamiento entre Paul Seixas y la escuadra emiratí habría alcanzado un punto de no retorno tras destaparse un documento confidencial. Al parecer, el entorno del joven corredor francés habría firmado previamente una carta de intenciones con la estructura del UAE. Aunque no representa un contrato profesional definitivo, este documento compromete seriamente la voluntad de ambas partes para unir sus caminos en el gran pelotón y cambia de forma drástica las reglas del juego. Hasta hace muy poco, grandes potencias del World Tour como Visma Lease Bike, Ineos Grenadiers y Red Bull Bora Hansgrohe seguían de cerca los pasos del joven talento francés, confiados en poder presentar ofertas millonarias para seducirlo. Sin embargo, la existencia de este preacuerdo confidencial deja a sus rivales en una posición sumamente complicada, ya que romper este compromiso previo implicaría asumir una penalización económica estratosférica que muy pocos están dispuestos a pagar. Esta maniobra relámpago coloca al UAE en una posición de total dominio sobre el mercado de jóvenes talentos, pero al mismo tiempo genera un terremoto eterno. La posible llegada de una nueva perla para disputar las clasificaciones generales plantea serias dudas sobre los galones, el calendario de grandes vueltas y la proyección de liderazgo que el equipo le garantizará a Isaac del Toro en el futuro inmediato. Las piezas del tablero se están moviendo a una velocidad vertiginosa y la tensión en la cúpula del equipo es más evidente que nunca. Para comprender la verdadera magnitud de esta maniobra, hay que analizar detenidamente cómo opera la dirección deportiva del UAE Team Emirates en el mercado de fichajes. Joxean Fernández Matzin, director deportivo y verdadero arquitecto de la plantilla emiratí, lleva años aplicando una estrategia implacable: rastrear y asegurar a las joyas más brillantes del ciclismo mundial antes de que sus rivales siquiera puedan reaccionar. Fue exactamente el mismo movimiento que realizaron en su momento para reclutar a Tadej Pogačar, a Juan Ayuso y, más recientemente, al propio Isaac del Toro tras su exhibición en el Tour del Porvenir. Sin embargo, el caso de Paul Seixas ha sobrepasado todos los límites previos. La filtración de esa carta de intenciones no solo demuestra que el UAE
llevaba meses trabajando en la sombra para convencer al joven prodigio francés, sino que además revela una jugada maestra para acorralar a sus competidores. Al amarrar al ciclista gala mediante este compromiso previo, la escuadra de los Emiratos se asegura una ventaja táctica aplastante. Si cualquier otro proyecto del World Tour desea interferir en la operación, tendría que abonar una indemnización económica multimillonaria para liberar el documento, una cifra desorbitada que desincentiva de inmediato a estas estructuras como Visma o Ineos. Pero mientras en la alta dirección celebran lo que consideran un triunfo estratégico redondo, dentro del vestuario la situación ha comenzado a tensarse. Isaac del Toro ha demostrado un rendimiento espectacular en sus primeras temporadas al más alto nivel, consolidándose como una de las realidades más firmes y prometedoras del pelotón internacional. El corredor mexicano no solo ha sumado victorias de enorme prestigio, sino que ha demostrado una madurez táctica impropia de su edad, ganándose el respeto de sus compañeros y la admiración de la afición global. Por esa razón, la noticia sobre el preacuerdo con Paul Seixas cae como un auténtico jarro de agua fría en el entorno del ciclista azteca. La gran pregunta que se hacen ahora sus representantes es evidente. ¿Dónde encaja Del Toro en un equipo que sigue acumulando potenciales líderes para las grandes vueltas? Aunque el mexicano tiene contrato en vigor con la estructura emiratí hasta 2029, la posible llegada de otra superestrella joven genera serias dudas sobre el reparto de galones, las jefaturas de filas en el Giro de Italia o la Vuelta a España, y el apoyo real que recibirá de la escuadra cuando le toque asumir la responsabilidad máxima. Las conversaciones para la revisión contractual de Del Toro han quedado momentáneamente en pausa. Su entorno prefiere mantener la cabeza fría, estudiar al detalle la hoja de ruta que les presente la dirección deportiva y exigir garantías claras antes de dar el siguiente paso. La tensión en las oficinas del UAE es palpable. Tienen entre manos al futuro del ciclismo, pero gestionar el ego y los objetivos de tantos talentos juntos puede convertirse en su mayor dolor de cabeza. El parón en las conversaciones para la renovación de Isaac del Toro ha activado todas las alarmas en el mercado de traspasos del World Tour. Lo que en un principio parecía una simple revisión de contrato rutinaria para blindar al corredor mexicano tras sus deslumbrantes actuaciones en la élite, se ha transformado en un pulso estratégico. Entre el entorno del ciclista y la cúpula del UAE Team Emirates. Las dudas de Del Toro no responden a pretensiones puramente económicas, sino a una cuestión de ambición deportiva, liderazgo y garantías reales en el calendario de las grandes vueltas. El entorno de la joven estrella azteca es consciente del enorme valor que posee hoy en día dentro del pelotón profesional. Isaac del Toro no es una promesa de futuro, es una realidad aplastante capaz de pelear victorias en carreras de una semana, brillar en la alta montaña y mantener una solvencia asombrosa contra él. Crono. Sin embargo, la acumulación masiva de líderes dentro de la escuadra emiratí representa un techo de cristal que empieza a preocupar seriamente a sus representantes. Con Tadej Pogačar reinando de forma absoluta e indiscutible, la llegada de Paul Seixas, sumada a la presencia de otros jefes de filas, limita drásticamente las opciones de liderar con total libertad. Esta situación de incertidumbre no ha pasado desapercibida para las grandes estructuras rivales, que siguen con atención milimétrica cada movimiento dentro del equipo de las barras y estrellas. Varios de los proyectos más potentes del ciclismo mundial ya habrían sondeado de forma discreta al entorno del corredor mexicano para conocer de primera mano sus intenciones. Equipos como el Visma Lease Babek
o el Red Bull Bora Hansgrohe estarían totalmente dispuestos a ofrecerle a Del Toro las llaves de su proyecto, garantizándole la jefatura absoluta para el Giro de Italia o la Vuelta a España, además de poner a su entera disposición un bloque de gregarios diseñado exclusivamente para sus características. Para Isaac Del Toro, la decisión no es nada sencilla. Por un lado, el UAE Team Emirates le ofrece una infraestructura logística impecable, los mejores medios materiales del mundo y la tranquilidad económica que otorga un patrocinio casi ilimitado. Por otro lado, la posibilidad de dar el salto a una escuadra donde no tenga que compartir galones con 3 o 4 superestrellas de su misma generación resulta una tentación sumamente atractiva para un ciclista con mentalidad ganadora. Las próximas semanas serán cruciales. El corredor mexicano sigue concentrado en su preparación, ajeno al ruido mediático, pero sabe que el siguiente contrato que firme definirá de forma radical el rumbo de su carrera deportiva. La presión está ahora en el tejado de Joxean Fernández Matzin, quien deberá convencer a su joven perla de que su futuro sigue estando teñido de los colores del UAE. Dentro de los autobuses y los hoteles del UAE Team Emirates XRG, la atmósfera empieza a cargarse de una tensión silenciosa pero evidente. La política de contrataciones masivas impulsada por la directiva emiratí está creando un super equipo sin precedentes en la historia del ciclismo moderno, pero también está al borde de generar un conflicto de intereses que podría hacer saltar por los aires la armonía interna del grupo. El gran dilema gira en torno a la cohabitación de egos y objetivos. Tadej Pogačar sigue siendo la piedra angular indiscutible de todo el proyecto, el líder supremo que elige su propio calendario y alrededor del cual se construye la mayor parte de la temporada. Sin embargo, por detrás de la figura del esloveno, la lista de corredores que reclaman galones de jefe de filas en las grandes vueltas no para de crecer. Si a nombres consolidados como João Almeida o Juan Ayuso se le suma el desembarco definitivo de Paul Seixas y la rápida consagración de Isaac Del Toro, el reparto de galones se convierte en un rompecabezas casi imposible de resolver para el cuerpo técnico. Para Isaac Del Toro, esta superpoblación de líderes es una espada de doble filo. Por un lado, correr en el equipo dominador del pelotón le garantiza un respaldo táctico y tecnológico insuperable en cada carrera donde tome la salida. Pero por otro lado, el fantasma de quedar relegado a un papel secundario en las citas más importantes de la temporada es una amenaza muy real. La llegada de una estrella emergente que como Seixas, con un perfil sumamente parecido en cuanto a juventud y proyección para las clasificaciones generales, amenaza directamente con restarle espacio vital al ciclista azteca en el calendario de 3 semanas. Domestique Cycling, el propio entorno del joven mexicano, ha empezado a analizar qué pasaría si la directiva del UAE decide dar prioridad absoluta al prodigio francés en carreras, donde el Toro aspiraba a ser el líder indiscutible. Pasar de ser la gran promesa mimada por la estructura a competir diariamente contra tus propios compañeros de equipo por un puesto en la alineación del Tour de Francia es un desgaste mental que muy pocos corredores están dispuestos a asumir tan temprano en sus carreras. Joxean Fernández Matzin se enfrenta ahora a la prueba de fuego de su gestión deportiva. Convencer a Isaac Del Toro de que el proyecto emiratí sigue estando diseñado a su medida y que la llegada de nuevos talentos no frenará su progresión como referente mundial. Pero el tiempo corre en contra, las dudas crecen y las escuadras rivales siguen al acecho, dispuestas a aprovechar cualquier grieta para dar el gran golpe en el mercado de fichajes.
Nos encontramos ante las semanas más decisivas de toda la temporada en los despachos del World Tour. La jugada maestra del UAE Team Emirates para atar a Paul Seixas mediante esa cotizada carta de intenciones ha desatado un efecto dominó que obliga a mover ficha de manera urgente a todos los actores implicados en esta historia. La directiva emiratí no puede permitirse el lujo de cometer un error de cálculo que termine por fracturar el equilibrio de la plantilla o provocar la salida prematura de uno de los activos más valiosos del ciclismo contemporáneo. Para Isaac del Toro, la encrucijada es histórica. El corredor mexicano se encuentra en el punto exacto donde debe sopesar si la seguridad, los medios económicos y el respaldo tecnológico del UAE compensan el enorme reto de pelear por cada galón interno contra superclases de su misma generación. La opción de renovar bajo promesas de coliderazgo sigue sobre la mesa, pero su entorno exige que esas palabras se traduzcan en garantías escritas dentro del contrato, calendario preferente, un bloque de gregarios a su entera disposición en grandes vueltas y la libertad táctica necesaria para consolidarse como un aspirante real al maillot amarillo. Por otro lado, los equipos rivales continúan esperando con impaciencia el desenlace de estas conversaciones. Proyectos de la magnitud de Visma Lease, Abaiko o Red Bull Bora Hansgrohe siguen con el talonario preparado, listos para lanzar una ofensiva multimillonaria si detectan el más mínimo síntoma de ruptura entre el ciclista mexicano y la escuadra emiratí. Para estas estructuras, incorporar a Del Toro no solo significaría asestar un golpe demoledor a su máximo competidor, sino también asegurar un líder de presente y futuro capaz de garantizar victorias en los escenarios más exigentes del planeta. La moneda está en el aire y la resolución de este caso marcará la hoja de ruta del pelotón internacional para los próximos años. En el UAE confían en poder reconducir la situación, cerrar el acuerdo definitivo con Paul Seixas y al mismo tiempo asegurar la continuidad de Isaac del Toro para formar el bloque más temible que jamás se haya visto en la historia de este deporte. Sin embargo, la última palabra la tendrá el talentoso corredor azteca, quien debe decidir si sigue siendo parte del imperio emiratí o si busca su propio camino hacia la gloria. ¿Y vosotros, qué opináis de toda esta polémica? ¿Creéis que Isaac del Toro debería renovar con el UAE a pesar de la llegada de Paul Seixas, o tendría que buscar un equipo donde sea el líder único e indiscutible? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad sobre el mercado de fichajes. Nos vemos en el próximo vídeo.